Presenta El Mostrador es la clave. El Mostrador, el primer diario digital de Chile, llega al aire en la 92.9. 92.9. Análisis, debate y conversación para comenzar la mañana. El Mostrador es la clave. Con Maca Fernández, Federico Joanón y el equipo del Mostrador.cl. El Mostrador es la clave. Información con la independencia que nos caracteriza. Muy bienvenidos. Acá damos inicio a un nuevo Mostrador en la clave este día viernes, 1 de octubre, siendo las 8 de la mañana y 2 minutos. Muy buenos días, Ramón Pozo. Buenos días, Federico. ¿Qué te parece que vayamos a algunos de los principales titulares de la jornada? Bueno, me parece, estoy absolutamente de acuerdo. Después de 3 días, el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, admitió que hizo uso de su primer retiro del 10% para pasar el dinero al ahorro previsional voluntario. Sacó provecho económico de exactamente lo mismo que critica a los demás, dijo Gabriel Boric, mientras que Yasna Proboste acusó liviandad y una política del espectáculo. Bueno, como lo hemos dicho por Ramón Pozo, qué mal manejo del propio y seguramente de sus asesores comunicacionales de ahí del comando. Un desastre. Y como que se empieza a confirmar lo que decían algunos de que era un candidato de baquelita, ¿no? Inventado. Nunca ganó una elección antes de esto. De hecho, las perdió. Y fue sacado como un conejo de un sombrero de un mago por algunos empresarios que lo empezaron a impulsarse, Lizatti, Santa Cruz, en fin, y algunos políticos que ya estaban fuera de foco, que ya no tenían dónde armar un polo de poder, como Mariana Elwin. Y como dijo en su momento Evelyn Matei, era el candidato a los poderes fácticos, de los que ya no querían perder el poder en este Chile que cambiaba. Y había duda porque le fue bien en la primaria, ¿no? Parecía que no era tan así, pero al día de hoy parece que es tan así, porque es inaceptable lo que ocurrió desde el punto de vista de comunicación política y de su contundencia de un candidato. Si además debió haber dicho al tiro que sí, retiré, yo estuve en contra de haber dicho, pero retiré. Porque fue ley de la República y como todos los ciudadanos tengo derecho a retirar, aunque estuve en desacuerdo. Obvio. Y se enreó. Y al final no solo tuvo que reconocer que, porque ya empezaron a surgir desde la ISAPRE los antecedentes, tuvo que no solo reconocer, sino que además ahora se dio la vuelta al garnero completo y quiere impulsar el retiro del 100%. Claro. Es decir, ya es la tontera en copa larga. Yo de verdad estoy sorprendido. Ahora, falta todavía algunas semanas para la primera vuelta y puede recuperarse. Pero todo indica que era un candidato de baquelita, un candidato inventado, ¿no? Vamos a ver. Una pregunta, no sé si ves algunos signos, algunas similitudes con lo que pasó con Lawrence Goldborn en su momento. Algo, claro. La diferencia es que ahí cometió el errores, pero fundamentalmente fueron cosas que le filtraron. Claro. Aquí errores comunicacionales, porque le estaban filtrando, ya se sabía que le iban a filtrar, que había retirado todo eso, pero ahí tuvo que manejarlo, política comunicacional, pésimo. Y además sin consistencia, porque si después viene a querer retirar el 100%, eso significa que quiere terminar con el sistema de ahorro voluntario y de la enorme cantidad que todavía queda para gestionar pensiones, porque sabemos que el sistema de pensiones es malo. Hay un acuerdo político de cambiarlo, este gobierno fue incapaz de concretarlo, pero hay un acuerdo político de cambiarlo, mejorarlo, pero no partir de cero. Si esa plata que está ahí hay que aprovecharla para las pensiones. Y en base a eso crecer con más pensión solidaria, etcétera. No quiero ahora, para eso hay especialistas, ¿no? Pero todo indica que el sistema mixto es bueno, en otros países ha funcionado, ¿cierto? Con una gran parte de la pensión pagada por el propio Estado, con recursos que genera el Estado, pero también apoyado por enormes cantidades de recursos que vienen de cotizaciones previsionales
privadas, el punto es quién las administra, ¿cierto? Puede no ser una AFP, pero que alguien la administre, pero llevarse las platas para la casa, aparte de las distorsiones que generaría, sería retroceder decenas de años en capacidad de ahorro para generar pensiones. Por muy malas que sean las pensiones, pero algo hay, algo generaba, se podía mejorar. Entonces, esa vuelta carnero, como la del picao, ya, bueno, ya, saquemos y saquemos todo, ¿no? Me llevo la pelota para la casa. ¿De dónde? Recordemos que Sichel surgió como candidato inventado cuando tenían miedo la derecha, un sector de la derecha, ahí los factotum fueron Chadwick y otros, que se les caía el candidato Lavín. Estaba estancado, ¿te acuerdas? En las encuestas y en todos los estudios de opinión estaba estancado, y inventaron este subproducto, ¿no? Que era raro, tenía una historia de vida más, interesante, venía desde la derecha de la democracia cristiana, había estado en un partido ciudadano donde estaban algunos liberales como Andrés Velasco. Entonces fue un invento, porque estaban preocupados que se cayera Lavín. Y al final, yo creo que Lavín hubiera sido más consistente, fíjate, dentro de todas sus debilidades, porque aquí hay claramente falta de consistencia. Y de hecho en el último debate, en el debate que le fue tan mal, es porque se lavinizó, miraba campaña, hacía lo mismo que hacía Lavín y no contestaba bien. La política de los políticos, todo eso. La política de los políticos, esa frase fue notable, ¿no? En fin, vamos, bueno, noticia en desarrollo, Ramón Pozo, porque queda tiempo para la primera vuelta electoral para la presidencial, pero tenemos un candidato claramente desfondado. Vamos a ver si le logran coser el fondo para que no se desguace completo, ¿no? Bueno, habrá que estar ahí atentos a esas informaciones. La Contraloría calificó como inconstitucional el decreto con que el gobierno buscaba que las Fuerzas Armadas colaborasen en labores de control de orden público en 4 provincias de la macrozona sur. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galí, expuso que están evaluando todas las vías para revertir la decisión. Enhorabuena que a veces en este país las instituciones funcionan. Sí, es inadmisible que traten de meter a las Fuerzas Armadas en lo que denominan eufemísticamente macrozona sur, ¿no? Porque eso es una especie de descafeinar lo que es conflicto en la zona mapuche. Si eso es. Si ¿qué es lo que es la macrozona sur? Es como es un etéreo, ¿no? Zona mapuche. Hay un conflicto serio, muy serio a esta altura, de orden público, pero sobre todo de administración política, gestión política. Y eso este gobierno no ha logrado hacerlo. Ha sido ya la copa larga de mal hacerlo, porque los gobiernos anteriores también lo hicieron mal, pero esto va peor, como dicen los guasos, ¿no? Y ahora entonces quieren empeorarlo aún más, este gobierno metiendo a las Fuerzas Armadas. Es que hay que ser, perdón que sea tan duro, pero hay que ser tonto. Si eso está probado en todo el mundo que no funciona, las Fuerzas Armadas no son para el orden público. No están preparadas. Y el día que se la preparen para el orden público dejan de ser Fuerzas Armadas, pasan a ser una especie de policía. Entonces, es una o es otra. Y quieren meter a las Fuerzas Armadas ahí a una cosa, sería meter un elefante en una cristalería. Completamente una tontera, una brutalidad. Menos mal que la Contraloría General de la República es una institución que todavía está funcionando, todo indica, y le puso un párele. Y menos mal, Ramón Pozo, que queda poco gobierno. Así que ya la cantidad de tonteras no da abasto. ¿Para qué decir lo que está pasando en el norte con el tema de los inmigrantes y el mal manejo, la mala gestión de este gobierno de ese problema, que era previsible, todo el mundo sabía que iba a ocurrir? Ocurrió y estaban como en pelota, en buen chileno. Entonces, menos mal. Bienvenido que la Contraloría como institución permanente de la República todavía funcione y pone gordura. Bueno, en otra temática, 4.593 homicidios se registraron entre 2016 y 2020, según un informe de la Fiscalía Nacional. La tasa de este delito aumentó de 4,2 a 5,7 por cada 100.000 habitantes y Santiago es la comuna con el mayor número del país, con 198 casos. Bueno, imagínate, casi 1.000 homicidios por año y creciendo. Es bastante, ¿no? Habla de un país muy violento. Y falta información todavía, estos son los datos duros, pero falta interpretación. Debiéramos invitar, Ramón Pozo, la próxima semana a algún analista que nos apoye con esto para poder entender. Uno puede suponer que tiene que ver con el aumento del crimen organizado y el narcotráfico y pasadas de cuenta y las labores de sicarios que ya en Chile lamentablemente ya entró.
En fin, uno puede suponer cosas, pero hay que hacer un análisis más fino, así que invitemos a un especialista lunes o martes de la próxima semana, por favor, para que nos ayude a entender esto, pero es complicado, estamos hablando más de 1.000, es decir, van en aumento, pero si uno quiere promediar los últimos años, claro. Aproximadamente 1.000 homicidios, 1.000 muertos por homicidio por año, si es mucho. Claro, y bueno, recordemos que en pandemia hay otros registros, por ejemplo, que en 2020 subieron los homicidios pese a que los otros delitos bajaron. Entonces también hay un asunto que solamente pese a que uno supondría que en la pandemia debieran haber bajado prácticamente todos los delitos. Bueno, si no se podía andar por las calles casi nunca, con horarios restringidos y claro, lleno de pases muy especiales y andaban dando vueltas los asesinos por la calle. Sí, bueno, ahí vamos a estar analizando en los próximos días esta información. Finalmente, la tasa de desempleo en el trimestre móvil junio-agosto llegó al 8,5%, lo que representa una caída de 4.4 puntos a la misma fecha del año pasado, según publicó el INE. Se ha recuperado el 62% de los puestos perdidos en el peor momento de la pandemia, que fue en el trimestre mayo-julio de 2020, dijo el instituto. Es una muy buena noticia, por supuesto, porque ya el crecimiento económico sabíamos que estaba ocurriendo. Y bueno, la base de comparación era muy baja, pero estaba ocurriendo. Había recuperación de la economía, pero faltaba la recuperación del empleo. Por estos datos son tranquilizadores que se está recuperando. Ahora no sé la calidad del empleo, toda esa información hay que disectarla bastante. Tenemos un muy buen invitado en un rato más, un economista que nos va a ayudar a interpretar y analizar esta cifra. Así es. Bueno, les recordamos a quienes nos escuchan que estas y otras informaciones están en www.elmostrador.cl, el primer diario digital de Chile, y también que pueden seguirnos en radiolaclave.cl y en las redes sociales @radiolaclave, esto es Twitter, Instagram y Facebook. Antes de continuar, quiero invitarte a Coopeuch, una cooperativa de ahorro y crédito donde más de 900.000 socias y socios cumplen sus sueños. Coopeuch es un lugar con personas comunes y corrientes como tú, donde todos ganan. Conoce más sobre la oferta de productos y servicios financieros en coopeuch.cl. Ramón Pozo, ¿qué te parece que le pongamos hemos hablado ya muchas cosas serias? Pongámosle un poco de onda a este programa y volvemos, eso sí, después de una pausa, ¿no? Así es, vamos primero con